Recording is on. Que el Señor les bendiga. Habíamos quedado entonces en las 7 señales de madurez espiritual. Vamos a compartir pantallas. Esperemos que sea de mucha bendición todo lo que se haga. Quedamos en las 7 señales de madurez espiritual. En la número 3 habíamos dicho que dentro de nuestro discipulado necesitamos un nivel de excelencia en nuestra vida. Esto para todas las cosas que hacemos, esto para todas las cosas, no necesariamente, no tan solamente en la iglesia, sino en todas las cosas que hagamos a nivel general. Habíamos quedado en que íbamos a reflexionar cómo estamos actuando en relación a estos 3 aspectos que hemos visto en esta clase y ver entonces y preguntarnos en qué podemos mejorar. Si estamos siendo fructíferos en nuestro servicio para con Dios, ¿tenemos una actitud humilde y voluntad para servir a las demás personas? ¿Tenemos un nivel de excelencia en nuestra vida o necesitamos llegar a un nivel de excelencia en nuestra vida? Entonces, ese sería, digamos, los 3 aspectos que terminamos de ver la semana pasada. Así que vamos a ver ahora los aspectos siguientes, que serían los otros restantes. El número 4 muestra una relación cercana con Jesucristo. Gálatas capítulo 2, verso 2 al 20. Solamente el verso 20, y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a leer el verso siguiente, porque dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la fe, por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, estamos hablando de una relación cercana con Jesucristo, de que estamos juntamente crucificados con nuestro Maestro. El capítulo siguiente, el capítulo 5 del libro de Gálatas, verso 22 al 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mire qué hermoso. Entonces, son frutos que nos ayudan a poder parecernos más a nuestro Señor Jesucristo, porque todos estos son atributos de Cristo, el gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, y todos estos atributos preciosos lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada vez que vayamos adquiriendo esos frutos espirituales, nos vamos a ir pareciendo más a nuestro Maestro, a nuestro Señor. Para eso este trabajo no es fácil, este trabajo a la verdad es complicado, porque tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con nuestra manera de ver las cosas, y nosotros debemos aspirar a ver las cosas como Cristo las ve. Hay una alabanza preciosa que dice, ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón. Jaime Muriel creo que canta esta canción, es preciosa. Que no debemos vivir siendo insensibles. Es una alabanza muy, muy linda. Bueno, pasando a la siguiente, que es Efesios capítulo 4, verso 11 al 16. Verso 11 al 16 dice, y él mismo constituyó, 4, 11 al 16, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a una medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, el amor, crezcamos en todo lo que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas,
que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. Entonces esto tiene que ver con doctrina cristiana directamente, con los dones del Espíritu Santo. Hay características importantes que aquí muestra en estos versos. Jesucristo nos da a nosotros ministerios. Él conoce a todos, nos conoce a todos nosotros. Entonces, Él quiere que nosotros seamos como Él. Él conoce a sus hijos y los dones que nos ha dado a nosotros. Y es por eso que Él sabe en qué ministerio nosotros vamos a funcionar mejor. Cómo vamos a responder en cada uno de los ministerios. Él es quien nos da esos ministerios. Él es quien nos da esta forma de actuar. Para esto, obviamente, necesitamos tener un caminar estable. No podemos ser llevados por todo viento de doctrina. Pero para no ser llevados por todo viento de doctrina, es necesario que estudiemos las doctrinas cristianas. Así que es un verso precioso que nos enseña acerca de los propósitos también de los dones espirituales, que brindan fortaleza y madurez a los creyentes, ya que este mensaje ministrado a los santos, obviamente en oración, en súplica delante de Dios, es un mensaje poderoso que es capaz de perfeccionarnos a cada uno de nosotros, tanto al que predica como al que recibe la formación del predicador. Esto nos puede ayudar y nos puede capacitar a nosotros y nos aumenta en nuestra productividad como siervos de nuestro Señor, dentro de nuestra congregación, dentro, fuera de nuestra congregación, podemos ser más certeros. Si nos enfocamos en los dones que nuestro Señor Jesucristo nos da, en los talentos también que Él nos ha dado. Para esto es necesario el tiempo, pero también la oración para saber hacia qué lugar quiere nuestro Señor que nosotros nos dirijamos. Así que, bueno, y la parte 7 ya tiene que ver con el libro de Hebreos capítulo 5, verso 13. Voy a leer sería el último punto, el punto número 7, principal, un conocimiento sólido de la palabra de Dios y como resultado el discernimiento, o sea, la capacidad de comprender. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, en la capacidad de entender, en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, aquí nosotros vemos ya una persona madura que ya no solamente recibe la enseñanza básica, sino aquellas que son más complejas, sino aquellas que ya tienen que ver con la formación del carácter ya. O sea, el carácter ya está formado y vamos siendo llamados a lugares más complejos, digamos, del mismo uso de la palabra de nuestro Señor, del mismo entendimiento también. Ya al tener madurez no nos decaemos fácilmente con cosas que podamos ver en la iglesia, con cosas que podamos ver dentro o fuera. Yo siempre repito el ejemplo de Jimmy Swaggart, cuando los medios empezaron a decir que él había pecado, que él se había metido con mujeres de la calle, y muchas de las personas empezaron a decaerse espiritualmente. Y eso es porque ellos no tenían la vista puesta en nuestro Señor Jesucristo, sino que tenían la vista puesta en personas. Y es por eso que cuando nosotros conversamos con aquellos que han estado en iglesias, muchos dicen, no, es que en mi iglesia pasó esto, entonces me quise salir y no le creo a los evangélicos, no le creo a los cristianos, ahora vivo mi religión. Entonces abandonan el llamado que Dios les había hecho, porque estas cosas nos hacen fortalecernos. Es necesario que hayan divisiones, decía Pablo, para que sean mostrados quiénes están bien y quiénes son los que están mal. O sea, y ahí Pablo dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. ¿Ok? Entonces, para primero tener un conocimiento sólido de la palabra de Dios, no nos van a venir aquí con doctrinas, enseñanzas heréticas que vengan a decirnos a nosotros que Jesucristo no es Dios o que Jesucristo es un ser creado,
o que el Espíritu Santo todavía no hace milagros cuando nosotros mismos hemos conocido el efecto de los milagros, tanto en aquella persona que recibe ya sea la sanidad, y aquella persona que también presencia este hecho milagroso. Yo creo que uno de los hechos milagrosos más grandes que ha hecho, valga la redundancia, el Espíritu Santo, es de poder cambiar nuestros corazones. Esos son milagros, una cosa que uno como ser humano no puede hacerlo con sus propias fuerzas. Eh, pero sí puede el Espíritu Santo. Este es uno de los cambios poderosos que puede hacer. Por lo tanto, creemos en los milagros, creemos en las sanidades divinas, las hemos visto sanidades divinas en los cultos que se hacen de vigilias, hemos podido presenciarlos. Hay cosas preciosas, así que, pero es necesario que tengamos este discernimiento del bien y del mal, de qué cosa es amén y qué cosa no es amén. Entonces, como resumen, una relación cercana con Jesucristo demanda también una fortaleza en la voluntad para poder tener una cercanía con nuestro Señor. Vale decir que ya no somos llevados por los vientos, sino que ahora nosotros nos esforzaremos por trabajar de una manera consciente para servir a nuestro Dios. Que el fruto del Espíritu Santo manifestado en nuestras vidas nos ayuda a parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Todos estos son atributos de nuestro Dios, de nuestro Maestro Jesucristo. Y Él quiere que nosotros también tengamos estos atributos, pero para eso hay que trabajar. Que también tengamos un caminar estable, que seamos consecuentes con nuestras palabras y con las cosas que creemos, que nos apartemos para Dios. Eso quiere decir santo, apartado para Dios. Que seamos santos para Dios, ante Dios y ante también los hombres, que tengamos buen testimonio. Y el conocimiento sólido de la palabra de Dios, que como resultado nos dará a nosotros el discernimiento. Así que tiene que ver también con un trabajo de la voluntad, tiene que ver con un trabajo espiritual, emocional, pero también principalmente racional. No debemos abandonar nuestra razón. Es mucha la necesidad de madurez espiritual. ¿Por qué? Porque el crecimiento hasta la madurez en Cristo es lo que la Biblia sugiere. Es lo que la Biblia sugiere y que Jesús espera de todos sus seguidores. Eso es lo que Él quiere, o sea, quiere que todos nosotros, Él espera de nosotros que seamos maduros, que podamos llegar a la madurez espiritual. Porque sin madurez no puede haber liderazgo. Si una persona madura no es madura, no puede estar en el liderazgo. Y los líderes también son necesarios para que la iglesia crezca. Si no hay líderes, la iglesia tampoco puede crecer. Porque son los pastores del rebaño de Dios, dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 3. Entonces, Pedro ya está hablando en su calidad de pastor, en su calidad de apóstol, no en su calidad, digamos, de un discípulo que había sido primero iniciado en la fe de nuestro maestro, sino que ya cuando él escribe su epístola, cuando él dicta su epístola, como muchas veces se dice, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 3, se ve que Pedro ya tiene una madurez, se ve que Pedro, claro, uno puede equivocarse, pero Pedro ya nos demanda a nosotros que seamos pastores de la grey, que defendamos y protejamos la grey de nuestro Señor. Punto 3, que solamente los cristianos maduros podrán mantenerse firmes. Y esto es mantenerse firme en eficacia contra el diablo y los poderes de las tinieblas. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. O sea, Dios quiere que nosotros estemos firmes, tal como Jesucristo también estuvo firme. ¿Ok? Entonces, el punto 4 señala que solamente los cristianos maduros tienen un impacto duradero para el mundo de hoy. O sea, esto vale para todos, o sea, esto vale para todos, que solamente los cristianos maduros tienen un verdadero impacto en las personas, porque tienen un buen testimonio, porque sus palabras son consecuentes con sus actos,
Por lo tanto, como decía uno de los padres de la iglesia primitiva, sobre todo tiempo predica, en todo tiempo predica, y cuando te fuere necesario, entonces habla. Entonces, es necesario que tengamos también nuestro testimonio a la par con nuestras palabras, ¿cierto? Es algo en lo que todos debemos seguir trabajando. Si usted encuentra que tiene un buen testimonio y que usted hace lo que predica, entonces está bien, eso está muy bien, debe mantenerse. Y si usted no lo está haciendo, o no lo ha hecho, o no ha podido llegar a tal nivel, entonces tenemos que esforzarnos, entonces tenemos que estar constantemente forzando nuestra voluntad para poder llevarla a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces debemos recordar siempre que un discípulo maduro tiene la capacidad y tiene la posibilidad, al tener madurez, de poder transmitir amor. Hay madurez en distintas cosas, o sea, no tan solamente en la entrega del amor. Hay madurez también en nuestra comprensión de la palabra, hay madurez en nuestros actos, y que si nuestros actos son maduros, vamos a poder transmitir amor, pero amor perfecto, amor conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo. Así que recordemos siempre que ganar conversos puede añadir personas, puede añadir nuevos creyentes nacidos de nuevo. Pero el discipulado hace discípulos que son reproductores maduros en su turno, y que en su turno, a su tiempo, ellos multiplicarán los números de creyentes discípulos nacidos de nuevo. ¿Ok? Luego eso lo vamos a repetir. Entonces, si seguimos aceptando estas clases, si seguimos esforzándonos en estas clases, podremos crecer, y en esto ejercitaremos nuestro intelecto, ¿cierto? Vamos a aprender, pero también nuestro espíritu, nuestras capacidades espirituales se van a ver aumentadas. Ganar conversos, como había dicho, añade números de creyentes nacidos de nuevo, pero el discipulado hace discípulos que son reproductores maduros, que en su turno multiplicarán los números de creyentes discípulos nacidos de nuevo. O sea, es necesario predicar, es necesario ponernos con el parlante afuera, es necesario, si usted ha hecho obras de teatro, obras de danza, si usted ha escrito un sermón, muy bien, pero también debemos discipular, eso es importante, porque si no discipulamos, los nuevos creyentes no van a conocer las enseñanzas básicas, esenciales del cristianismo. Y es por eso que existen muchas sectas hoy en día. Claro, hay personas que, sabiendo que están mal, van y fundan nuevos movimientos que después con los años se van destruyendo. Pero ahora, últimamente, por causa de la falta de no conocer doctrinas cristianas, mucha gente cristiana, que eran cristianos, hoy están en las filas de los testigos, por ejemplo, o están en las filas de los mormones, que ellos niegan la Santa Trinidad, niegan lo que es las mismas sanidades divinas que Dios puede hacer a través de su Espíritu Santo. Dicen que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal de Dios. Pero no conocen la obra del Espíritu Santo, y no tienen a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, como Dios, sino que lo conocen quizá como un maestro de moral, como un gran hijo de Dios, pero no como el Hijo de Dios, o el Señor, el Todopoderoso, el Yo Soy, como dice en el Evangelio según San Juan, que cuando le preguntan, Él les dice yo soy, y cuando ellos escuchan esa palabra se caen al piso, porque esa palabra tiene poder. Él es el Señor, Él es Dios. Amén. Así que esto es importante que nosotros tengamos presente. El costo de ser un discípulo verdadero es algo costoso. El discipulado es algo costoso. Así es como Jesús mismo también veía el discipulado. No empezó él ofreciendo a sus discípulos un mar de rosas, no empezó ofreciendo dulces a las personas, sino que él dejó absolutamente claro desde el principio lo que implicaba ser un discípulo de Jesucristo. Para ser un discípulo de Jesús necesitamos llevar nuestra propia cruz y servir y seguir a Jesús, como dice Lucas 14:27. Y es aquí donde nosotros necesitamos dar toda nuestra vida y todo lo que tenemos a Dios, para que Él lo use de acuerdo con su voluntad. Voy a buscar entonces el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, verso 27.
Lucas 14, verso 27. Si hay algunos puntos que usted no ha entendido, puede retroceder el video. Si hay puntos que encuentra usted que han sido pasados demasiado rápido, solamente tiene que ponerle pausa y tomar apunte. Es necesario que tomemos apunte de esto porque con eso vamos a poder recordarnos a nuestra mente. Recordemos que 10%, aprendemos 10% de lo que se oye, 20% de lo que logramos ver con atención, 5%, 50% de lo que discutimos y dialogamos. O sea, eso quiere decir, bueno, yo no tengo con quién dialogar esto en este momento, pero puedo enseñar o puedo explicarle a alguien lo que yo vi. Es como, por ejemplo, a nuestros amigos, es decir, oye, ¿sabes qué? El otro día estuve estudiando en un video de YouTube acerca de ser un discípulo, acerca de cómo poder ser un discípulo, acerca del costo del discipulado. Y esa persona te va a escuchar. Entonces, tú al dictarle lo que tú has tomado apunte y has escuchado y puesto atención en esto, vas a poder participar de lo que tú estás recibiendo. Por lo tanto, vas a poder aprender más. O sea, no tan solamente es necesario escuchar, sino también decir y repetir constantemente lo que tú estás aprendiendo. ¿Ok? Lucas capítulo 14, verso 27 señala lo siguiente: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Gloria a Dios. Así, tal cual. Tal cual. Esta cruz específicamente es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el ser discípulo de Jesucristo. No quiere decir con tener quizá un familiar medio complicado que haya que soportarlo, sino que se refiere, se refiere directamente a ir y mostrar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que el costo del discipulado no es algo superficial, sino que algo que involucra nuestro cuerpo y también nuestra alma. Entonces necesitamos dar toda nuestra vida y todo lo que tenemos a Dios para que Él lo use de acuerdo con su voluntad. Bien, entonces es cierto que muchas personas se han conformado con poco. Muchos cristianos se han conformado con una forma del discipulado que no se parece mucho a las enseñanzas y expectaciones de Jesús, a lo que Jesús espera, ¿cierto? Entonces las palabras de aquellas personas son muchas veces comprometidas por conveniencia o para evitar el costo personal. Y que como resultado muchos cristianos dejan de ser los testigos que Dios quiere que sean. Y la iglesia es considerada débil, ineficaz y viene a ser hasta irrelevante. La iglesia viene a convertirse en algo irrelevante para la sociedad. Los hijos de Dios han de mostrar al mundo la presencia transformadora de Jesús en sus vidas. Incluso dentro de la iglesia muchos cristianos encuentran el mínimo denominador común y se acomodan ahí, se quedan en ese lugar de conformidad. Esto es, que siguen a la persona o peor o menos efectiva. Dios quiere entonces que nosotros imitemos a sus mejores personas y sobre todo a Él mismo. Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo, decía Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Muchos se conforman con poco. Muchos se conforman con una forma de discipulado que tiene un límite. Este límite, amados auditores, es solamente cuando viene nuestro Señor Jesucristo o cuando nos morimos. Nuestro discipulado no termina nunca. Nuestro discipulado termina hasta que venga el Señor por nuestras vidas, hasta que nos lleve hasta su santa presencia, si hemos de ser dignos. Así que las palabras de nuestro Señor a veces las palabras de nuestro Señor nosotros las dejamos a un lado y aceptamos palabras de otras personas que podemos escucharlas que suenan más bonitos, o quizá para evitar nuestro costo personal. El Señor dice que en su tiempo, cuando el novio les sea quitado, sus discípulos ayunarían. Ellos dedicarían su vida en oración, no tan solamente a leer libros de apologética, que son necesarios, es necesario leer libros de apologética, es necesario leer libros de Nancy Pearcey, y todos estos libros que nos ayudan a nosotros a poder conocer
qué es lo que está pasando en la sociedad mientras nosotros estamos acá, ¿cierto? Mientras nosotros nos congregamos. Es necesario leer teología bíblica sistemática, es necesario aprender de Millard Erickson, de William MacDonald, de Charles Spurgeon, es necesario leer comentarios bíblicos como el de Hendrickson, que son muy buenos, pero también es necesario practicar estas palabras, y si no las estamos practicando, debemos esforzarnos, no debemos evitar el costo personal. Como resultado, muchos cristianos dejan de ser los testigos que Dios quiere que sean, y la iglesia es considerada débil, ineficaz o irrelevante. Lo que se ha dejado mucho de hacer en la iglesia cristiana evangélica, lamentablemente, es el estudio de la palabra de Dios. Es por eso que la iglesia no tiene relevancia intelectual. Pero había tiempo en donde los padres de la iglesia primitiva, los obispos de la iglesia primitiva, tenían una formación teológica, también conocían las filosofías, conocían los movimientos paganos, ¿cierto? Muchos habían salido de esos movimientos y podían predicar con eficacia, conociendo bien lo que es el razonar como corresponde. Hoy lamentablemente decimos que o se ha dicho dentro de la iglesia cristiana, del que mucha letra mata el espíritu, y eso no es cierto, eso no es cierto. Eso no es cierto. Lamentablemente se ha repetido como loro lo que en tiempos se ha empezado a enseñar, y eso no está bien. Debemos estudiar teología, debemos conocer la teología sistemática, debemos conocer la teología doctrinal, teología bíblica, debemos conocer qué es la angelología, por ejemplo, cuál es la doctrina del pecado, cuál es la doctrina de Jesucristo, quién es Jesucristo. Estudiar a Cristo, esto es precioso, amados. Por lo tanto, no debemos dejar esas cosas de lado. Había un tiempo, como yo había dicho, en que la iglesia tenía una relevancia intelectual. Y los grandes titanes de la antigüedad eran padres de la iglesia primitiva, estaban en debates tremendos. Y la gente también aprendía de esos debates. A cómo responder, a cómo razonar. Y también desde ahí se empiezan a salir doctrinas, empiezan a mostrarse doctrinas esenciales que nosotros no las entendíamos, pero los conceptos como la Trinidad nacen también por defender el Evangelio. Entonces, cuando hay personas que no están viendo a Jesucristo como Dios, es necesario que también se vea que Él es Dios, ¿cierto? Se predique que Él es Dios y también se pueda enseñar en qué parte de la Biblia aparece que Él es Dios. ¿Ok? Entonces, para ser discípulos también debemos decirle a todos que existe un costo para seguir a Jesús. A sus hijos, contar el costo, Dios llama a sus hijos a enfrentarse con las verdaderas implicaciones de un discipulado personal, a ser fieles y obedientes al Señor, cueste lo que cueste. Por amor a Jesús están dispuestos a aplicar sus valores a sus vidas. Un discipulado sin costo no es un discipulado verdadero. Entonces, debemos amar en esto a nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos son llamados a negarse a sí mismos y a tomar su cruz diariamente. Debemos tomar la cruz diariamente para que podamos seguir a Jesús. Nuestra cruz no es una carga impuesta, sino que es algo que nosotros emprendemos voluntariamente, porque tenemos amor al Evangelio, porque tenemos amor a nuestro Maestro. Dios tiene el primer lugar en nuestras vidas, antes de considerarse a sí mismos o incluso también a los demás. Esta voluntad, amados, tiene preferencia sobre cualquier cosa. Es poner a Dios primero, es dar lo mejor de nosotros mismos, tanto para los discípulos como para todos sus amados. Como Cristo exigió un precio tan alto por el discipulado, que Él desafió a todos a contar el costo primero. El verdadero discipulado no nos va a costar una cosa, sino que nos costará todo. Entonces, en vista del alto precio del discipulado que Jesús mostró a nosotros, el discipulado que Jesús requería,
no es sorprendente que termina con pocos seguidores profundamente comprometidos. O sea, esto se puede ver en la iglesia. Quienes verdaderamente están comprometidos, en realidad no son muchos los que están muy comprometidos. Pero, amados, por esos pocos discípulos fueron suficientes para poder cambiar el mundo. Se formaron discípulos desde los apóstoles, y luego de los apóstoles vinieron otros discípulos que formaron iglesias en distintos lugares del mundo. Después poblaron Europa, poblaron estos países que es Irak, Irán, Turquía, donde en la antigüedad la mayoría eran cristianos, pero hoy obviamente por causa de las persecuciones musulmanas, muchos de ellos el cristianismo está casi extinto en esos lugares. Entonces el verdadero discipulado nos costará todo. Vivir como un discípulo no es una opción extra, sino el compromiso normal del cristiano que Jesús espera de todos sus seguidores. Un discípulo verdadero se da cuenta y acepta que Jesús merece en justicia ser el Señor de su vida entera. O sea, no es un pedacito de nuestras vidas, sino que es nuestra vida entera. Un discípulo verdadero es una persona que ha creído en las palabras de Cristo y ha comprometido su vida a Cristo Jesús. Es importante entonces que nos demos cuenta de que los discípulos de Jesús no pueden ser poco entusiastas o mediocres en nada de lo que hagamos, porque han de seguir a Jesús. Y Él vivió y murió por los principios del reino de Dios. Por lo tanto, tenemos nuestro ejemplo. Hemos repetido en bastantes oportunidades, pero es necesario que podamos tomar apunte de esto. ¿Qué es lo que Cristo quiere en nosotros? Que seamos verdaderos, que si estamos fallando en algo, cambiemos nuestras actitudes. Cambiemos nuestras actitudes. A veces llegamos al ministerio y tenemos serios problemas espirituales, serios problemas de dudas. Debemos solucionar esas dudas a través de la oración. Debemos acercarnos a nuestros pastores, a los pastores que el Señor ha puesto. Hay veces en donde el Señor nos pone a nosotros gente, siempre el Señor nos va a poner gente sabia a nuestro alrededor, a quienes nosotros podamos preguntarle. Y si no, bueno, tenemos que orar en esa dirección para que Dios obviamente vaya poniendo aquellas ayudas idóneas que nos van a ayudar, nos van a guiar a nosotros a poder servir a Cristo de mejor manera. Entonces, quisiera repetir este punto. Es importante que nos demos cuenta de que los discípulos de Jesús no pueden ser poco entusiastas o mediocres. No hay un nivel medio, sino que ese nivel es solamente de avanzar, solamente de crecer. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Bien, estamos ya terminando. Nos quedan 5 precondiciones básicas para el discipulado bíblico. Primero, es necesaria la fidelidad, ya que solo la gente fiel, solo la gente que tiene confianza, estará plenamente calificada para el entrenamiento del discipulado, tanto para entrenarse como para entrenar a otros. Hay que ser fiel en estos. A veces no tenemos buenos días, a veces tenemos achaques, ¿cierto? Porque somos seres humanos y podemos errar en muchas cosas, podemos equivocarnos, o quizás nuestro mismo cuerpo a veces no responde a lo que nosotros quisiéramos. Pero debemos ser fieles, debemos esforzarnos, debemos amar a Jesús y ponerlo a Él primero. Esto significa que nosotros vivamos una vida de acuerdo con la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, es decir, una vida de obediencia a nuestro Maestro. También tener la voluntad de darnos a nosotros mismos en sacrificio. Esto es crecer en madurez espiritual. Pero este sacrificio exigirá el sacrificio del tiempo, el sacrificio de fuerza. A veces no vas a tener fuerza, pero necesitas ahí estar presente de todas maneras, permanecer. Y a veces incluso vas a sacrificar algunas relaciones. Esto no quiere decir que tú te vayas y te aísles totalmente, no, debes vivir con personas, debes comunicarte con personas en conversas, pero tu comunión tiene que estar con Dios, tiene que estar con los de la fe. Dios tiene un programa de discipulado personal para cada uno de nosotros. Este discipulado es personal, a todos Dios nos educa no de la misma manera, pero aquí hay principios esenciales que son básicas para el discipulado y que es necesario que lo entendamos. Dios tiene un programa de discipulado para cada uno de nosotros. Y Él quiere que entregamos nuestra vida a este programa para que seamos transformados en la imagen de nuestro Maestro, como decía Pablo, para que lleguemos a la altura de nuestro Maestro.
de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Para eso necesitamos tener hambre espiritual. Yo quisiera dejarles la cita de Juan en este punto 4, la cita de Juan capítulo 7, verso 37. Y debemos obviamente tener una actitud educable. Primero, si tenemos hambre espiritual, esto va a implicar que nuestro deseo real va a ser de crecer espiritualmente para Cristo, ¿cierto? No para que los demás nos vean y digan, no, este hermano o esta hermana puede hacer esto o esto otro. No, lo vamos a estar haciendo para nuestro Dios. Cuando tocamos un instrumento, yo no sé tocar ningún instrumento, pero aquellos que saben tocar instrumentos y tocan para Dios, eso se siente, hermanos. Eso se siente. Aquel que canta para Dios, eso se siente. Se percibe en el espíritu. Cuando nosotros vemos las sinfonías, cuando nosotros vemos las sonatas que ha hecho, por ejemplo, Sebastian Bach, que los veíamos en la primera clase, nos damos cuenta de que él transmitía dentro de lo que él quería comunicar, era lo que él sentía para Dios. Y esto empieza en musicales. Cuando él escribe, por ejemplo, la composición de La Pasión según San Mateo. Hermanos, yo se la recomiendo y les recomiendo que lo vayáis a YouTube y lo vean. Vean YouTube y vean el Evangelio según San Mateo de Sebastian Bach. Es precioso, van a poder disfrutar de frases preciosas, poesía y también hermosas composiciones que acarician el espíritu y nos acerca cada día más a nuestro Dios. Tenemos hambre espiritual, ¿cierto? Tenemos ganas de crecer, tenemos ganas de servir a Dios, tenemos ganas muchas veces de abandonar cosas, pero no podemos, tenemos responsabilidades, ¿cierto? Pero debemos seguir con esa hambre espiritual de querer servir a Dios, de querer buscarlo, de querer transmitir lo que tú sientes a las demás personas. Sabes que a mí me gustaría transmitirte lo que estoy sintiendo y te acercas a las personas y puedes hablarles de Dios. O cuando tienen problemas, muchas veces la gente se va a acercar con problemas a ti, si haya confianza en ti, si haya que eres un buen discípulo de Cristo, la gente se te va a acercar a ti y te va a empezar a contar sus problemas. Y es ahí donde tú debes ser fiel y debes poner a Cristo primero, debes tener la voluntad de ir a ver a esa persona, de sacrificar tu tiempo, de sacrificar muchas veces tus fuerzas, de dejar muchas veces proyectos aparte para poder ayudar a esas personas. Entonces, como resumen también, y en el punto 5, es tener una actitud educable, tener una actitud que no rechaza la autoridad, que no rechaza la autoridad, porque esta autoridad se muestra cuando estamos dispuestos a someternos a la palabra de Dios y a los líderes espirituales. Ahora, a veces hay líderes espirituales que se han convertido en dictadores. Amados, si tú quizás estás pasando por esto, debes tú orar en dirección de nuestro Dios, en dirección a nuestro Señor Jesucristo. Al entender las doctrinas esenciales, vas a poder conocer cuando te quieren manipular, cuando quieren quizás hacer algo que no está bien. ¿Ok? Estamos terminando y vamos a dejar estas preguntas. En realidad son 12 preguntas que puedes anotar en tu cuaderno espiritual. Y estas preguntas te van a ti ayudar para poder meditar. Entonces, ¿tuvo Jesús impacto a través de sus discípulos? Sí, no, ¿por qué? Entonces tú respondes en tu cuaderno espiritual. Punto 2, debemos aspirar a la madurez espiritual. Tenemos también como respaldo Colosenses capítulo 1, verso 28 al 29, que nos responde entonces por qué debemos aspirar a la madurez espiritual, qué conseguimos con tener madurez espiritual. Intenta explicarlo con tus propias palabras. ¿Qué es la semejanza de Cristo? Bueno, tenemos como respaldo Romanos capítulo 8, verso 29. ¿Qué significa tomar la cruz? ¿Por qué la iglesia se le considera débil e inefectiva o irrelevante? Es necesario que discutamos estas cosas, ¿cierto? Es necesario que podamos tener maestros, personas conforme a la palabra, que nos puedan enseñar a nosotros a poder tener profundidad en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera poder buscar el Evangelio según San Mateo capítulo 16 y poder recitarlo para ustedes. Es un evangelio precioso que nos va a responder a nosotros qué significa tomar la cruz.
Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 24 al 25. Solo 2 versículos. No son tareas difíciles si nos damos cuenta. Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir y tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Esta es la nueva traducción viviente que señala esto. Entonces, perder la vida, amados, es un riesgo posible para los discípulos. Y para los discípulos en aquel tiempo también era un riesgo posible. Pero el discipulado verdadero nos enseña a nosotros que él es un compromiso incondicional. O sea, nos ayuda a nosotros a presentar nuestra existencia entera para el servicio de nuestro Maestro. Si tratamos nosotros de proteger nuestra vida física de la muerte, el dolor, la incomodidad, no, es que yo no me siento cómodo con esto, no nos vamos a arriesgar a perder nuestra vida entera y entregársela a Cristo. Esto significa tomar nuestra cruz para servir a Dios. Cuando Jesús utiliza esta ilustración de tomar una cruz a fin de seguirlo, los discípulos obviamente sabían lo que él estaba diciendo, y nosotros hoy también sabemos lo que él está diciendo, ¿ok? Entonces, ¿qué significa tomar la cruz? Usted va a poner con sus propias palabras lo que dice en Mateo capítulo 16, versos 24 al 25. Pregunta 5, ¿por qué la iglesia se le considera débil, inefectiva o irrelevante? Lo hemos estado hablando, ¿cierto? Entonces eso es necesario que usted lo pueda conversar quizá con su pastor, quizá con sus personas de la iglesia. La gente del mundo tiene mucho al respecto que también sugerirnos, pero hay cosas que son bien certeras que dice la gente del plano secular. Así que es necesario también que no perdamos el diálogo con la gente del plano secular. Deberíamos contar el costo de ser discípulos de Jesús. Ahora bien, cuando yo me refiero al plano secular, no me refiero a que no tengamos amigos en el plano secular. No me refiero a que estamos en el planeta Tierra, o sea, necesitamos hacer amigos y necesitamos hacer amigos ya. Necesitamos tener amigos que no sean cristianos, tener amigos que podamos atraer a las plantas de nuestro Maestro, que ellos puedan conocer cuál es nuestra postura con respecto a tales cosas que se están dando hoy en día, ¿ok? Entonces, eso no quiere decir que nosotros los alejemos a ellos, no, debemos vivir entre ellos, hermanos. Un pastor decía, Bill Hybels, decía que él, para las vacaciones, tomaba clases en cosas que para él muchas veces eran casi irrelevantes, pero lo hacía para poder compartir con gente que no era cristiana. Él se tomaba el tiempo, este varón, de poder compartir con gente no cristiana para poder predicarles, para poder compartir con ellos, invitarles a comidas, etc. Para esto también se puede ahorrar dinero. Si nosotros nos planificamos, podemos hacerlo, hermanos, podemos hacerlo. Entonces, ¿deberíamos contar el costo de ser discípulos de Jesús? Sí, ¿cierto? ¿Por qué? Punto 6. Punto 7, ¿merece Jesús ser hecho Señor de tu vida entera? Colosenses capítulo 1, verso 15 al 20. Entonces, punto 8, ¿qué tipo de personas está buscando Jesús para que le sirvan? ¿O qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Hace poco tiempo atrás murió Maradona. Murió Maradona, el grande ídolo, ¿cierto?, de muchos que les encanta el fútbol. A mí no me gusta mucho el fútbol, pero porque tampoco sé jugar mucho a la pelota. Pero, ¿qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Discutamos eso. ¿Cómo salvamos nuestra vida? Según Mateo capítulo 16, verso 24 al 25, y Juan, ¿dónde estará tu corazón? Qué importante. Con esto entonces cerramos estos puntos de meditación. Nos queda solamente resumir acerca de lo que hemos visto hoy día. Yo doy gracias a nuestro Señor por permitirme poder tener este momento de dictar estas clases. Para mí es toda una bendición. Y vamos a resumir lo que hemos visto. Primero es que Jesús hizo del discipulado una prioridad, y nosotros también deberíamos hacerlo. El discipulado es la estrategia escogida por Dios
para llegar al mundo. Tercero, que los cristianos espiritualmente maduros deberían ser el resultado final del discipulado. Cuarto, necesitamos tomar una decisión firme de seguir a Jesús y no conformarnos con menos. Seguir a Jesús es seguir el mismo camino que Él. Y Él nos avisó que sería costoso. Jesús dijo que nos costaría todo. 5, que los hijos de Dios deberían mostrar a Jesús al mundo y ser transformados a su imagen. Que como discípulos deberíamos ser educables, fieles, espiritualmente hambrientos y sacrificar todo por nuestro amor a Jesús. A la naturaleza humana no le gusta la obediencia, tampoco le gusta el enfrentarse con el costo. Es fácil conformarse con un nivel de discipulado aceptable a nosotros e imaginarlo aceptable a Dios. Esto es importante. No nos gusta obedecer, nos gusta hacer lo que nosotros queremos. Tampoco le gusta al ser humano enfrentarse con el costo, que algo le va a costar. Es fácil conformarse con algo regalado, con un nivel de discipulado aceptable a nosotros y que nosotros nos autoengañemos, nos dejemos engañar y pensamos que estamos siendo aceptables a Dios. Tengamos cuidado con eso, ¿ok? Así que ese ha sido nuestro resumen. Vamos a finalizar esta transmisión. Doy gracias por la bendición de poder dar. Nuevamente he vuelto a repetir lo mismo, pero estoy muy contento por haber dado ya hasta aquí, hasta la segunda clase. Así que sigamos trabajando y sigamos esforzándonos. Que el Señor les bendiga mucho, que el Señor les guarde. Pido que puedan orar por lo que se está haciendo. Y que cualquier sugerencia, obviamente, tienen mi número de teléfono o también mi página de YouTube o Facebook para que podamos comunicarnos a través de estos medios y hacernos preguntas. Que el Señor les bendiga mucho, hermanos.